Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo las novedades de diciembre, que son muy pocas. Entre que son pocas y seguramente que muchas ni me he enterado, vamos bien. Así que voy a empezar por la que menos me gusta a la que más me gusta. Voy a empezar por una que no entiendo. Y así, quien sepa, me lo dice. Sobre todo, seguramente lo sabrá alguien que es fan de Elena Valenti. Ya sabéis que yo no soy fan de ella, a mí no me gustan sus libros, pero no descarto leerme uno, porque, por ejemplo, este, que se llama Orgullo y poco juicio, me llama muchísimo la atención y yo creo que me podría gustar. Pero tiene un... Bueno, paso a paso, os voy leyendo. Es una biología que la va a sacar toda el mismo día. No sé si es que esto lo había editado antes o no. La va a sacar con su editorial, la editorial Vanir. Os leo de qué va. Cuando Liz, la hija mayor de los Bennet, una familia de viticultores del Valle del Aro, decide regresar a su casa tras recibir la llamada de socorro de su madre, lo hace con dos objetivos en mente. El primero es rescatar de la ruina el viñedo familiar, pero el segundo lo lleva años planeando para vengarse de los Darcy y del acoso que llevaban sufriendo por su parte desde hacía años. Ella cree que lo tiene todo bajo control. El problema es que para ajustar cuentas tiene que enfrentarse a Guillermo el Oscuro, el hijo mayor de los Darcy, y el responsable de que en el pasado ella huyera de Aro con el corazón roto. Digamos que como los dos salen el mismo día y todo igual, os digo el precio de los dos juntos y el total de las páginas de los dos, ¿vale? Sería un total de 640 páginas y costará un total de 39,80 céntimos. Sí, me llama mucho la atención, pero 39,80 céntimos es para pensárselo. Si alguien sabe algo de esta biología, que me lo cuente y me saque de la duda, porque hay cosas que no me encajan. Vale. Seguimos por... Seguimos por... ¿Ves? Esta empieza ya a ser más interesante. Por un libro autopublicado que lo van a sacar Laura Montalbán y Laura Bewolf. Cierto, está en preventa ahora mismo. No sé si cuando veáis esto está en preventa, pero ahora que lo estoy haciendo está en preventa. Que cuesta 15 euros más envío. Este me llama mucho. Va a salir el 2 de diciembre. Leo la sinopsis. La República se alza de manos de los humanos y extiende su venganza sobre las criaturas que viven bajo su dominio. Everlast es ahora una ciudad en la que los lobos son menos siervos de los altos gobernantes, destinados a satisfacer todo tipo de necesidades. Brianna, huyendo de la reserva donde creció, decide comenzar una nueva vida cumpliendo su sueño, ser dueña de su propia floristería. Pero sus planes pronto se verán truncados por un enemigo que la tiene en el punto de mira. Mientras tanto, grupos de rebeldes se alzan contra las propias circunstancias que pondrán su nueva vida del revés. Con personajes inolvidables, un romance apasionado y una trama llena de suspense, esta novela te sumergirá en una historia sobre la traición, el precio de la libertad y el poder del amor. Hombres lobo. Y la portada es que me tiene loca, me encanta, preciosa. Y seguimos con Libros de Seda, que el día 4 nos va a traer Castenberg Hill, de Judith Fernández. Que, por cierto, yo ya me he leído un libro de Judith Fernández, La guardiana del Tajo, que era de viajes en el tiempo y estaba muy interesante. Tenía sus cosas, o sea, tenía sus pros y sus contras, pero en general no era mala lectura, estaba interesante. Y esta lo que tiene es una portada que me llena de amor y de paz. Lo veo y me llena... Es tan bonita. Y os leo. Timothy Richmond, conde de Hernfield, planea vengarse del desgraciado que ha manchado el honor de su hermana y le ha humillado en público. Russell Canterbury, presentándose en la iglesia el día de la boda con un montón de prostitutas. ¡Hostias! Para reírse de ella. Pero, ¿cómo hacerlo? Sin duda, ojo por ojo, enamorará a la hermana de este individuo, un ratón de biblioteca en el que nadie se fija, y le devolverá la jugada. Hanley Hansford ama los libros y la música, pero no está interesada en el amor y reniega de los hombres. Hombre, conociendo al hermano, no me extraña.
Sin embargo, él es tan insistente y tan encantador. ¿Acabará cayendo en sus garras? ¿Cumplirá el conde su venganza? Es un clean romance que costará 19,95 y tendrá 352 páginas. Y seguimos con otra de romántica, esta vez el 11 de diciembre, que nos lo va a traer Versátil y es otro libro de la Sarah MacLean. Explosiva. Es el tercer libro de Las campanas del infierno. No sé si leerlo. Mira, lo voy a leer y ya está. A Lady Imogen Lovelace ya hace mucho que le colgaron la etiqueta de peculiar, en parte porque sus ideas son tan locas como sus rizos y sobre todo por su pasión desmedida por los experimentos y los explosivos. Lo que la sociedad no sabe es que ella es una de las campanas del infierno, un grupo de justicieras que actúa a la sombra de la aristocracia londinense. Thomas Pack no es un hombre cualquiera, tuvo que luchar muy duro para convertirse en inspector de policía y está a punto de ser nombrado superintendente, gracias a una habilidad para ver los detalles que otros pasan por alto, como que Imogen no es peculiar, sino la auténtica personificación del caos. Si alguien se lo preguntase, Thomas diría que la dama necesita que la protejan, incluso de sí misma. Cuando el poderoso hermano de ella descubre sus actividades nocturnas, coincide completamente respecto a eso, y conoce al hombre ideal para cuidar de ella. Y aunque Thomas prefiere centrarse en su prometedora carrera, hay encargos demasiado explosivos como para dejarlos pasar. Así que el adusto inspector termina inmenso en el mundo de Imogen, absorbido por las osadas sonrisas de ella, los secretos ardientes y una pasión desbordante que amenaza con consumirlos a ambos. Va a costar 22,90 y va a tener 456 páginas. Y seguimos con una reedición. Nos lo va a traer Hydra el día 4 de diciembre. Y es la saga Furyburn, que nos la trajeron. Es la famosa libro que nos trajeron, que el primero y el segundo lo dividían en dos y lo vendieron el doble. El doble por el mismo precio, el doble. Venga ahí, la dejaron colgada encima. Decían que era buena. No pasa nada, porque Hydra nos lo trae. Ahora se va a llamar Nacida de la Furia, el primer libro de Imperium, de Claire Legrand. Y lo va a traer bien, no está dividido. El primer libro es el primer libro. El segundo será el segundo y el tercero el tercero. No va a haber 824. Bien. Bien por Hydra. Tendrán 540 páginas y costará 19 euros. Y os leo sinopsis de una vez. Nacida de la Furia es una épica historia de fantasía sobre dos jóvenes mujeres separadas por siglos de distancia y con un poder que podría salvar su mundo o condenarlo. Dos reinas fueron profetizadas, la esperada reina de la luz y la temida reina de la sangre. Cuando unos asesinos le tienden una emboscada a su mejor amigo, Rayleigh Dardenne lo arriesga todo para salvarlo, y al hacerlo revela que es una de las reinas de la profecía. Para probar que es la reina del sol, Rayleigh deberá superar 7 pruebas mágicas. Si falla, será ejecutada por ser la reina de la sangre. Eso sí, las pruebas no la matan antes. 1000 años después, la leyenda de la reina Reel es un mero cuento de hadas para Elaine Ferracora. Eliana es una cazarrecompensas del Imperio Eterno y se cree intocable, hasta que su madre desaparece. Para encontrarla, Eleina se une a un capitán rebelde y juntos empezarán una investigación que les lleva hasta uno de los secretos más oscuros y mejor guardados del Imperio. Las historias de Riel y Eleina se cruzarán a pesar del tiempo que las separa y las sorprendentes conexiones entre ellas acabarán decidiendo su destino y el porvenir de su mundo. Me hace ilusión que lo traigan bien, por fin. Y ahora vamos a por el tocho, a por el que he hecho este vídeo, porque en realidad no lo iba a hacer. Pero cuando me he enterado que Nocturna nos traía el día 4 dentro del laberinto, he dicho, esto hay que avisarlo. Vamos y lo aviso, vamos. Pues ya os digo, que reeditan Dentro del laberinto con la portada de la película, que en otro momento me pasaría mal, pero como la portada de la película es lo puto mejor, pues estoy feliz. Yo os digo que me lo he pedido para Reyes. A ver, va a costar 15,95,
Va a tener 240 páginas, es de E.C.H. Smith. Y ¿os leo? No hace falta. Bueno, yo os leo porque me hace ilusión. Enfadado por tener que pasarse otra noche haciendo de niñera, Sarah pide a los goblins de su libro favorito, dentro del laberinto, que se lleven a su hermano. Al instante el niño se esfuma. En su lugar aparece el misterioso y atractivo Gerard, rey de los goblins, y le propone un trato. Tienes 13 horas para atravesar el laberinto y encontrar a tu hermano. De lo contrario, se convertirá en uno de nosotros. Sarah sigue al rey hasta un enigmático mundo lleno de extrañas criaturas y bailes de máscaras donde todo es posible y nada es lo que parece, y el tiempo apremia. Lo que yo sé que este libro se lo encargó Jim Henson cuando estaba con la película, porque su idea era sacar libro y película a la vez. Y mientras que el autor escribía el guión de la película, escribía el libro. Así que eso es lo que pasó. Esta peli lo tengo en 800 versiones distintas. Y ya está, ya hemos terminado. Bueno, seguramente vosotros también queréis leer Dentro del laberinto, no cabe duda. Así que, de todas formas, decidme abajo qué libros queréis de este diciembre. Ya que son pocos, me lo podéis decir. Y si me ha faltado alguno, compartirlo con nosotros abajo. Que quiero bichear. Así que ya está, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darle a like y por estar suscritos. Nos vemos en un vídeo nuevo. ¡Hasta luego!